Ya. Entonces, hoy día vamos a empezar con la materia del dominio. Dominio que también se llama propiedad. Esta es súper importante el tema del dominio, porque después como vamos a ver la regularización de los títulos de dominio, entonces tienen que manejar bien este tema. ¿Ya? Entonces, ya. La propiedad, dice, o dominio, está en el artículo 582. Si alguien tiene el código o lo puede leer del mismo apunte. Profe, lo leo. ¿Ya? El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Eso Ya. dice el artículo 582. Sí, eso dice el artículo 82. Entonces, dice que es el dominio, que también se llama propiedad, entonces está hablando de la propiedad, es un derecho real, es uno de los derechos reales, ¿ya? Sobre una cosa corporal, ¿cierto? Para gozar y disponer de ella arbitrariamente, pero no tiene que ser contra la ley o contra el derecho ajeno, ¿ya? Si alguien tiene el Código Civil, ¿Sí? para que lea el artículo 577, ¿Lo leo yo? ¿ya? Dice, derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Ya. Entonces, acá en estos derechos reales sale nombrado el dominio, ¿ya? Que el dominio es un derecho, ¿cierto?, que se tiene sobre una cosa corporal, como habíamos dicho, para gozar y disponer de ella, ¿ya? Entonces, el dominio es un derecho real, ¿ya? Las observaciones, se le hacen una observación a esta definición que está en el código, ¿ya? Dice, se concibe el dominio en un principio como un derecho real sobre una cosa corporal. Entonces nosotros en delante vimos, la compañera leyó todos los derechos reales que habían y dentro de esos derechos reales está el dominio, ¿ya? Dice, pero luego en el artículo 583 señala que sobre las cosas incorporales también hay una especie de propiedad, ¿ya? Porque ¿no es cierto?, que están las cosas corporales e incorporales. Las cosas corporales son aquellas que se pueden sentir, ¿cierto?, con los sentidos, pero las cosas incorporales no, ¿ya? ¿Puede leer el artículo 583? Yo lo leo, profe. ¿Ya? Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructo tiene la propiedad de su derecho de usufructo. ¿Eso? Sí, eso. Ya, entonces, está el derecho de usufructo, o sea, está el usufructo, ¿cierto? Y está el derecho de usufructo, ¿ya? Tengo una Entonces, duda, ¿eh? que a mí se me reinició el computador, ahora me estoy incorporando de nuevo y creo que leyó el artículo 583, que dice, señala sobre las cosas incorporales, hay Sí, también una especie de propiedad. sí, Y yo tengo la definición menciona a dos de las tres facultades de dominio, gozar y sí. disponer. Lo que pasa es que estábamos viendo el dominio, ¿ya? Que el dominio es un derecho sobre una cosa corporal, pero Sí. estamos hablando que también sobre cosas incorporales también hay una especie de dominio. Por eso lo hice leer el artículo 583. Las cosas Ah, ya, corporales son aquellas que se pueden percibir por los sentidos, pero las incorporales no las podemos percibir con los sentidos en sí, ya. ¿ya? Entonces, aparte, porque
acá lo que estamos viendo que en el código no toma lo que es, toma solamente el derecho real sobre una cosa corporal, pero Ok. no habla de una cosa incorporal. Entonces después el artículo siguiente dice que en una cosa incorporal también hay una especie de dominio. Por eso leímos esos artículos. ¿Y Ya. algún ejemplo de cosa incorporal? Podría ser un crédito, ¿ya? Ya, Esto podría ser algo incorporal. ok, gracias. O un... Ya. Entonces después, dice la número 2, la definición menciona de las tres facultades el dominio, gozar y disponer, pero se estima que el uso estaría implicado dentro del goce. Los límites del dominio se encuentran en la ley y dentro del derecho ajeno. Además, la función social de la propiedad. La propiedad puede desmembrarse en las facultades, en sus facultades. Entonces, se habla que las facultades que tiene un dueño en sí es el uso, el goce y la disposición. Pero si ustedes se dan cuenta, en la definición no habla del uso, solamente habla del goce y la disposición, ¿ya? Entonces dicen que acá como que une a los dos, como el uso y en el goce está esa facultad, ¿ya? Entonces dicen, ¿y por qué tenemos que estudiar el uso y el goce y la disposición? Entonces ahí hay una crítica a la definición que hace el código. Profe, disculpe, ya llegué. ¿Qué página van? ¿Qué página tienen en el apunte? Yo tengo 18. Pero estamos, ¿qué estamos viendo? Que llegué tarde porque, puta, siempre tengo problemas para meterme en la página. Dominio. 18, El módulo Alicia. 4, dominio de derecho civil. Ah, ya, en el 4. Ya, ok. Gracias. Módulo 4. La primera página, la página 18 dice. Ya. Entonces, ya. Entonces, como decíamos, las facultades que tiene, en este caso, las facultades que tiene el dueño, en este caso, son uso, goce y disposición. Ya, pero en la definición no sale el uso. Y por eso están esas críticas a la definición. Y tampoco abarca el dominio sobre la especie corporal, o sea, sobre la especie incorporal. Solo define la especie corporal. ¿Ya? Y las características del dominio, ya tenemos que el dominio es perpetuo, es exclusivo, es real y es absoluto. ¿Ya? Es real, dice que es el derecho real por existencia, por ello está amparado por la acción reivindicatoria. ¿Ustedes saben qué es la acción reivindicatoria? No, profe. No, Ya, la acción reivindicatoria es el derecho que tiene el propietario para recuperar la cosa que otro la tiene indebidamente. ¿Ya? Por ejemplo, si hay alguien que se tomó mi casa, yo puedo pedir la acción reivindicatoria, que ahí hago yo un juicio precario para que devuelvan mi casa. ¿Ya? Pero se la tomó, no sé, pues uno no se la arrendó, nada. Él llegó y se tomó la casa, ¿no? Entonces ahí uno puede hacer un juicio precario y pedir la acción reivindicatoria, que es la acción que tiene el dominio, ¿ya? Es absoluto, dice, puede ejercer todas las facultades posibles, como un poder soberano, pudiendo disponer de la cosa arbitrariamente, sin más límites que la ley y el derecho ajeno. Entonces dice que se pueden ejercer todas las facultades, pero también tiene límite, que el límite sería que la cosa arbitrariamente, sin más límites que la ley y el derecho ajeno, ¿ya? Cosas que no vayan contra la ley, que sean contrarias a la ley o contra el derecho ajeno, ¿ya? ¿Qué cosas podrían ser en contra de la ley? Manejar, por ejemplo, bajo la influencia del alcohol. ¿Ya? Pero en el tema de dominio, Por ejemplo, robar un Tomarse un claro, terreno. 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 Exacto. ¿sí? o Claro, tomarse eso, una casa, por ejemplo. claro, eso sería contra la ley, ¿cierto? O el derecho ajeno, ¿ya? Que sea exclusivo de ese supone un único titular
facultado para usar, gozar y disponer de la cosa. Ya hay un titular, ¿cierto?, que es exclusivo, que es el titular que tiene la facultad para usar la cosa, para disponer esta cosa y para usar, gozar y disponer. ¿Ya? Es perpetuo, dice, no está sujeto a la limitación del tiempo y puede durar tanto como dure la cosa. ¿Ya? Es por siempre. ¿Ya? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Habla Gladys. ¿Sabes que ¿Mm? la página de ustedes está demasiado mala y mucha gente que no se puede meter por el computador? ¿Alguien tuvo problemas para entrar o no de los que entraron? No, yo Yo, entré por el computador, no tuve Tampoco. problema. A mí sí me yo reinició el siempre compu, entro por pero el no computador cosa y del ahora no computador. pude. Yo del teléfono me conecto. Lo que no puedo hacer así, eso sí, es conectarme desde otro computador o desde el teléfono. Tiene que ser del mío. Puede ser problemas, como le decía, a lo mejor de internet, también pueden ser problemas de la página. Entonces, cuando no puedan entrar, pueden reiniciar de nuevo el teléfono y ahí pueden ingresar de nuevo, porque hay personas que le ha resultado igual así. Ya. Entonces, después tenemos las facultades inherentes del dominio, que como decíamos es el uso, el goce y la disposición. ¿Se acuerda que vimos eso también? Como al principio, el Sí, uso, el goce y la disposición. ¿Alguien se sí. acuerda de eso? ¿Qué me puede hablar? El dueño tiene tres facultades. Una es de uso, una es de goce y la otra de disposición. Ya, miren, dice facultad de uso. El propietario puede utilizar o servirse conforme al uso natural. ¿Ya? Facultad de goce es aquella que habilita para apropiarse de los frutos o productos que da la cosa, ¿cierto? Los frutos son los que la cosa da periódicamente, ayudada no por la industria humana y sin detrimento de la cosa. Los frutos pueden ser naturales y civiles, y los productos es aquel que la cosa da, pero no periódicamente, y se disminuye o menoscaba la cosa, por ejemplo, la tala de un bosque. ¿Ya? Y la facultad de disposición es la que habilita a destruir materialmente la cosa, transformarla, degradarla y tiene como límites la ley y el derecho ajeno. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber las facultades del dueño? ¿Por qué creen que ustedes es importante saber estas facultades que tiene el dueño? ¿Por alguna venta? ¿O se hace alguna venta, Sí, compra-venta, porque por herencia? aquí está hablando de cómo se usa la cosa, cómo se puede gozar la cosa y cómo se puede disponer de la cosa. Estas son Claro, solas las o facultades que para tiene un el dueño. arrendamiento, o para un arrendamiento, porque a lo mejor en el arrendamiento se puede usar el uso y el goce, pero no la Claro, disposición. sí, claro, Ya. sí. Y para el tema de los usufructos también. Para el tema del usufructo, ¿cierto? También puede tener el uso, el goce, pero no va a tener la disposición de vender en este caso, esta Claro. propiedad. ¿Ya? Dice la facultad de disposición y la capacidad de disposición. No debemos confundir ambas facultades. Entonces está la facultad de disposición y la capacidad de disposición, ¿ya? La capacidad de disposición, dice, es la actitud general del sujeto para disponer libremente de sus derechos. Se asimila a la capacidad de ejercicio, ¿ya? ¿Se acuerda que habíamos visto la capacidad de ejercicio? ¿Alguien se acuerda de la capacidad de ejercicio? Que vimos qué es capacidad de ejercicio, que tuvieron prueba y yo les pregunté qué era la capacidad de ejercicio. Es alguien que puede actuar por sí mismo, ¿ya? Sin necesidad de una persona que lo represente o que lo autorice. Eso es cuando vimos, Cuando vimos habían dos, ¿cierto? Uno que era de goce y la- otro de ejercicio. sí, sí, El de goce supuestamente era el que nosotros veníamos con ese como inherente. Y el claro, otro de ejercicio el que nosotros hacíamos valer nuestra facultad para poder tener nuestros derechos y obligaciones. sí, sí. Ya.
para adquirir derechos y obligaciones por sí solo, por sí mismo, ¿ya? Porque dentro de eso, de esa capacidad, está la capacidad absoluta y o sea, está la capacidad, claro, absoluta y relativa, Relativa. ¿ya? Relativa. Ya, claro. Ujú. Entonces, estaban los incapaces también, los absolutos, los relativos, que los que tenían que actuar representados, ¿se acuerdan? Sí. Sí, profe. Y tenemos la facultad de disposición, que dice que es el poder específico para disponer del derecho determinado, ¿ya? La facultad que, en este caso, las facultades que vimos nosotros, pues la facultad del dueño, ¿ya? Porque yo a lo mejor voy a ser dueño, ¿no es cierto?, de una propiedad, pero a lo mejor no voy a tener la capacidad de disponer de esa propiedad, ¿ya? Porque no voy a tener capacidad de ejercicio, a lo mejor voy a ser un incapaz. ¿Y se acuerdan cuáles eran los incapaces? Dentro de estar los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Sí, Los sordos mudos. Claro, los sordos mudos. los ¿ya? relativos, las niñas desde los 14 hasta los 18, los niños desde los, no, las niñas desde los 12 a los 18, los niños de los 14 a los 18. Los 18. Ya, claro, están los incapaces absolutos, que son los dementes, los sordos mudos que no se pueden dar a entender, ¿cierto? Ahí tenemos, Los ciegos también son como incapaces, las personas no videntes. claro, pero pueden actuar representados. Ellos igual Ya, pueden ok. actuar, pero representados. Pero en el caso de, por ejemplo, dice la ley de los sordos o sordos mudos, la idea es que se puedan hacer entender, que Ya, los ya. entiendan, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso a lo mejor de una persona que sea ciega, sí se va a poder entender lo que quiere, ¿ya? Pero sí igual va a tener que actuar representado. Ah, ya, Ya, ok, ok. entonces tenemos el artículo 670, que este artículo define lo que es la tradición. ¿Alguien puede leer el artículo 670? Ya yo, distingue claramente entre la facultad de disposición exigida al tradente y la capacidad de disposición exigida al adquirente. Es obvio que al tradente se le exige más, porque dentro de otras cosas, la facultad de disposición conlleva tener la titularidad del derecho, que se trata de disponer. Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. La aptitud del derecho para ser objeto de disposición. No se trata de un derecho personalismo. Y la ausencia de un tercero que impida un acto de disposición, por ejemplo, la cosa que es está embargada. Claro, entonces, por ejemplo, en este caso, la tradición es un modo de adquirir el dominio, ¿cierto? Como estamos hablando del dominio, la tradición es un modo de adquirir el dominio. Déjenme aceptar a estas personas que están aquí. De ahí ahí entraron las dos. Ya, entonces, eso es la tradición, es un modo de adquirir, ¿cierto?, el dominio, pero tiene que tener claramente la facultad de disposición, en este caso, del tradente y la capacidad de disposición exigida por el adquirente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hablaba en el caso de que impida la disposición, o no, sea, no se va a poder disponer de esta cosa, en el caso que la cosa no esté embargada. O sea, la cosa no va a poder estar embargada, no va a poder disponer de esta cosa para poderla transferir, ¿cierto? Ahí eh, habría un límite, no podría disponer de esta cosa. ¿Ya? Y tenemos la enajenación es como se refiere a transferir. Entonces, como estamos hablando del dominio, transferir dominio. Entonces, acá después salen las cláusulas de prohibición de enajenar. ¿Ya? ¿Por qué no se puede enajenar? Aquí están estas cláusulas. ¿Quién las puede leer? Yo, profe, Ya. dice cláusulas de prohibición de enajenar. Casos en los cuales la ley autoriza establecer una prohibición de enajenar.
En algunos casos, el legislador otorga eficacia a las cláusulas que contienen prohibiciones de enajenar. 1. Dice, artículo 751, inciso número 2. En el fideicomiso, el constituyente puede prohibir la enajenación de la propiedad fiduciaria. 2. Artículo 793, inciso número 3. El constituyente de un usufructo puede prohibir al usufructuario ceder su usufructo. En la Claro, 3, artículo 1432, número 1. En la escritura pública de donación, el donante puede prohibir la enajenación de la cosa donada. Estas excepciones son de alcance limitado. Sin embargo, pues no autorizan una prohibición absoluta o perpetua de enajenar. Ahí claro, tendríamos que entonces, verla uno por uno, ¿cierto, profe? sí. Sí, aquí tenemos que verla una por una. ¿Alguien tiene el Código Civil para que vea el artículo 751? Lo leo. Ya, La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y transmitirse por causa de muerte, pero en uno y otro caso con el cargo de mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución bajo las mismas condiciones que antes. No será, sin embargo, enajenable entre vivos cuando el constituyente haya prohibido la enajenación, ni transmisible por testamento o ab intestato, cuando el día prefijado para la restitución es el de la muerte del fiduciario. Y en este segundo caso, si el fiduciario la enajena en vida, será siempre su muerte la que determine el día de la restitución. claro. Entonces, aquí habla, ¿cierto?, de cómo se tiene que restituir la propiedad y el mismo constituyente puede poner cláusulas para que no se enajene esta propiedad, o sea, no se transfiere esta propiedad, ¿ya? De eso se trata este artículo que estábamos viendo, ¿ya? Eso Que tiene se que ver puede, con temas como de patrimonio, ¿cierto? claro, con temas de Como patrimonio. cláusulas de patrimonio. Claro, que por ejemplo se dice ya que se va a dejar una propiedad, ¿cierto?, en usufructo, pero esta propiedad no se puede transferir a otra persona, ¿ya? Entonces ponen en la cláusula eso, ¿ya? Porque por eso dice cláusula de prohibición de enajenar, o sea, de transferir la cosa, ¿ya? Ay, ahí dice Débora que tiene problemas con el audio. Ya, el artículo 793, ¿qué dice? Vimos el 751, ahora tenemos que ver el 793. ¿Alguien lo puede leer? Artículo 793, inciso tercero. El constituyente de un usufructo puede prohibir al usufructuario ceder su usufructo. Sí, ahí también ven, hay una cláusula de prohibición de enajenar. Entonces dice que el constituyente de un usufructo puede prohibir al usufructuario ceder su usufructo, ¿ya? Y el otro artículo, el 1432, número 1, dice la escritura pública de donación, el donante puede prohibir la enajenación de la cosa donada, ¿ya? Entonces, en este caso, el donante, si quiere, pone una cláusula que prohíbe la enajenación de esa cosa donada. Pero hay excepciones, dice, no son de alcance limitado, pues no autorizan una prohibición absoluta y perpetua de enajenar, ¿ya? Después seguimos con las prohibiciones de enajenar establecidas por estipulación entre las partes. Aquí las partes van a estipular, ¿cierto? Prohibiciones de no enajenar. Dice, cuando, como en el caso de la propiedad fiduciaria, la ley reconoce la facultad de prohibir la enajenación de una cosa. Es evidente la plena validez de la prohibición impuesta por el autor o por las partes en un acto o contrato.
Entonces, si yo hago cualquier contrato o algún acto, ya en ese caso puedo prohibir la enajenación de esa cosa. Ya dice, el problema que surge en estos casos en que no hay autorización expresa del legislador, pueden en tales casos el autor o las partes imponer la prohibición de enajenar. Son válidas tales estipulaciones limitativas de la facultad de disposición. Entran en un conflicto aquí dos principios. Por un lado, la libertad de comercio y la libre circulación de la riqueza. Y por otro lado, la autonomía de la voluntad dentro de la libertad contractual que permite pactar cualquier convenio. ¿Ya? Entonces ahí dice, acá dice que el problema surge, ¿cierto?, en los casos que no hay una autorización expresa del legislador. O sea, no sale esto, no sale esta autorización del legislador. ¿Ya? Después tenemos en la doctrina, hay posiciones contrapuestas. ¿Se acuerda que habíamos visto también lo que era la doctrina? ¿Alguien se acuerda lo que era la doctrina? Profe, antes que ¿Eh? siga, cuando estaba hablando que el problema surge en los casos, eso vendría siendo, por ejemplo, cuando hay temas de sucesiones en empresas Claro, y, puede ser. por ejemplo, hay alguna sucesión y resulta que el dueño de la empresa, ¿cierto?, con todo su patrimonio, fallece. Pero él no dejó, ¿cierto? No dejó como estipulado quién iba, como que quién iba a quedarse, o quién iba a ser parte del directorio, o quién iba a ser el como gerente general. Es ahí cuando se refiere que entra como esta disyuntiva de que una de las partes se puede negar, ¿cierto?, a enajenar, o que pueden haber como limitaciones al respecto. Es que dice que el problema surge en los casos que no hay una autorización expresa del legislador, o sea, no sale expresado el legislador, ¿ya? Entonces, puede haber casos que el autor o las partes pueden imponer una prohibición de enajenar, ¿ya? Sí, pero Entonces, como dicen ¿Mm? abajo, que entran en conflicto aquí dos principios, que es por un lado la libertad de comercio, claro, porque a lo Claro, mejor uno de los descendientes puede que sí quiera vender, ¿cierto? O, o tener parte de sus acciones y venderla, por ejemplo, a un tercero por el tema del libre comercio, pero también viene el tema de la circulación de la riqueza, po. claro, tiene que hacer circular, claro, la riqueza, entonces ahí, como dice, hay un conflicto porque no está expresamente, en este caso no está en la ley, o el legislador no expresó de manera clara que cuál era la limitación en este caso Ah, ya, a esas cláusulas, ¿ya? ya. Ya, después dice la doctrina, le estaba preguntando quién se acuerda de lo que era la doctrina. Las obras de diversos autores donde Claro. dan su opinión del derecho. Sí, sí. ¿Ya? Entonces ellos, como estudian ciertos conflictos que hay, ¿no es cierto? Ciertas cosas que no son claras en el código, ellos empiezan a hacer estos estudios o críticas, ¿cierto? Acuérdense que estábamos viendo la crítica que se hacía a la definición de dominio, empezamos con esa crítica, ¿cierto? O esa observación, mejor, esa observación que se hace, ¿por qué no está la facultad de uso? ¿Ya? Y acá lo mismo, está hablando de las cláusulas, de las prohibiciones de no enajenar y las prohibiciones de enajenar establecidas por estipulación de las partes, ¿cierto? Ahí no está como claro el tema, ¿ya? Entonces aquí dice, en la doctrina hay dos posiciones contrapuestas. ¿Quién puede leer una? Dice doctrina en favor de la validez de la cláusula, ¿ya? Aquí hay una opinión. Por ejemplo, está la doctrina a favor de la validez de la cláusula. ¿Quién puede leer eso? Yo lo leo, profesora Iraida. Ya. Si en derecho privado puede hacerse todo lo que la ley no prohíbe, siempre se podrá establecer con eficacia una cláusula de no enajenar a menos que una disposición expresa lo prohíba en determinado caso. Y tal disposición con carácter general no existe respecto de las cláusulas contractuales.
Luego sigue el hecho de que el legislador prohíba en casos determinados la cláusula de no enajenar, artículo 1964, 2031 y 2415, demuestra que que la regla general es la libertad para establecerla. El dueño puede desprenderse de todas las facultades del dominio, como ocurre cuando lo transfiere. Por tanto, conforme al aforismo, quien puede lo más, puede lo menos. Con mayor razón, puede renunciar al ejercicio de una sola facultad, la de disponer. Y por último, se sostiene que la legislación chilena reconoce implícitamente la validez de las cláusulas convencionales de no enajenar. En efecto, el DFL, llamado Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, establece que pueden escribirse las prohibiciones convencionales de no enajenar, artículo 53, número 3 del reglamento. En cuanto a la sanción por la inobservancia de la cláusula, también hay discrepancias. A juicio de algunos, la cláusula equivale al embargo ordenado por el juez y en consecuencia el acto en que se enajena la cosa contrariando la prohibición convencional sería nulo por objeto ilícito conforme al artículo 3 del artículo 1464. En opinión de otros, no se puede hablar de nulidad porque esta sanción la establece la ley por la infracción a sus preceptos y no por la infracción de las estipulaciones de las partes. Por ello, sostienen que la cláusula de no enajenar constituye una obligación de no hacer y su incumplimiento acarrea la ejecución forzosa del contrato. Sí se puede deshacer lo hecho o la resolución del contrato en que se encuentre incorporada la cláusula cuando no se pueda deshacer lo hecho e igualmente en ambos casos la indemnización de perjuicio. Artículo 1555 del Código Civil. Ya, Ahora, ese es una postura, ¿ya? Que una dice, postura, pero claro, profesora, yo tengo una duda. Si yo tengo el derecho, uso y disfrute, ¿no? De la cosa, o en este caso, uso, tiene la disfrute y facultad uso, disposición. goce y disposición, Y claro, disposición. sí, Entonces, si yo tengo esos tres elementos fundamentales y yo en un contrato o una convención que yo hago, me considero con el derecho, y lo tengo, de establecer una cláusula que satisfaga pues mis intereses. En este caso pondría una cláusula de prohibición de enajenar o gravar. Entonces claro, entra como en contradicción porque habla entonces va sí, atrás de la libertad de los bienes, claro, entonces como que limita en ese momento mi derecho, esos tres que tengo, ¿no? Que estamos sí. hablando del tema, ¿cierto? Claro, entonces por eso ellos dicen acá, Ujú. por eso la doctrina dice, por ejemplo, ¿por qué no se puede enajenar si la persona, en este caso, si es dueño, ¿cierto?, tiene la facultad de disposición, ¿ya? Exacto. ¿Por qué no Ajá. puedo enajenar? Entonces, ahí entra en una controversia, entonces aquí dice, pero ¿por qué estas cláusulas me impiden no enajenar? Si acá en el código también sale expresado que puedo enajenar en este caso, en este otro caso y en este otro caso. Entonces, Sí. por eso se ven en este artículo como respaldo. ¿Me entienden? Ya. Sí, Como porque que pareciera que le lo limitara que a uno dice, ese derecho de hacer las claro que cosas. dice, ya, mire, usted no puede hacer esto, y entonces ellos dicen, no, pero si acá, mire, la misma ley sale que yo, si soy dueño, puedo tener la facultad de uso, goce y disposición, y en la disposición significa que yo puedo hacer lo que quiera con la cosa. Exactamente. Así es. Sí. Sí. Entonces ahí Profe, está. pero en ese ¿Mm? caso, por ejemplo, vendría siendo cuando soy dueño único de la cosa, porque, por ejemplo, si fueran bienes, en bienes raíces y resulta que yo soy dueño de acciones o de derechos, ahí seríamos todos dueños de uso, goce y de disposición, ¿o no? En Claro, cierta, pero de cierta parte nomás. Tú en tendrías la cierta parte lo disposición, que por te claro, corresponde. de lo que te corresponde, claro. Ahí podrías disponer de lo que te corresponde a ti. Pero por Exactamente. eso, por eso refería que sale como esa cláusula de enajenar. O sea, alguien, por ejemplo, no sé, pues, tenemos un terreno entre cinco. Entonces, ahí, aunque no esté la cláusula de enajenar, no se podría enajenar a menos que estemos de acuerdo los cinco o que él venda la quinta parte que le corresponde. Claro, sí. Tendría que vender la parte que le corresponde.
sea, él no podría Profe, vender sobre disculpe, nosotros, a eso me No, refiero. no Ya. podría vender lo otro. Profe, una consulta. ¿Qué ¿Mm? significa aforismo? Aforismo. Af- Aforismo La es palabra como aforismo, por ejemplo, que dice el que puede lo más, puede lo menos. Significa que si yo puedo lo menos, o ¿sí? sea, voy a poder lo más. Es como, ¿cómo te dijera? Un ejemplo, no entiendo, no entendí. Esa parte no la entiendo. Si puedo más, pero puedo menos, así que ahí me perdí. Lo que Ahí pasa me es que, enredé. por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así. Si yo Ya. soy dueño de una propiedad, yo soy propietario, ¿cierto? ¿Yo qué puedo hacer? Si puedo lo más, puedo vender, voy a poder lo menos que va a ser arrendar. A eso se Ujú. refiere. O sea, si yo puedo lo más, tengo toda Ah, la disposición, yo voy a poder vender. Entonces, si yo puedo vender, también voy a poder arrendar, porque tengo la disposición de más y la disposición de menos. ok. Eso sí que aforismo. Ok, Sí, es ok. aforismo. Igual que Ya. dice, nadie puede transferir o transmitir más derechos de los que tiene. O sea, que yo no puedo transferir, por ejemplo, si yo no soy dueño de una propiedad, yo no voy a poder transferir esa propiedad. Entonces, nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Entonces, ¿cómo yo voy a Es vender como lo una decía la propiedad? compañera, los derechos del hermano, una cosa así, como Claro, el porque terreno que se divide por es como la lógica, por ejemplo, si yo no puedo transferir derechos que yo no tengo, entonces nadie puede transferir más derechos de los que no tiene en realidad. Si yo soy ya, arrendataria, no voy a poder vender esa casa porque soy arrendataria nomás, no puedo transferir derechos que no tengo. Claro. tampoco puedo subarrendar. Podrías arrendar, pero con alguna autorización del A menos dueño. sí, pues, que no esté generando una Ya. cláusula en el contrato. Claro. Ok, ok. Ya, ya, ya. ¿Ya ¿Estamos entendiendo? No, sí, igual es bueno Sí. conversarlo porque así uno va entendiendo con cosas prácticas. Es como, es que igual enredoso esa parte, sí, Sí, es un sí, poquito enredado. verdad. O sea, a mí lo que me interesa es que sepan lo que es el dominio, que al dominio también se les puede tener cláusulas, que puede tener limitaciones, que puede tener gravámenes, ¿ya? Porque cuando hablamos de dominio, dice, se llama dominio o también propiedad. Entonces estamos hablando de la propiedad, ¿ya? Y las limitaciones que puede tener esta propiedad. ¿Ya? Y los gravámenes también que pueden tener esta propiedad, pues, ¿qué gravámenes puede tener una propiedad? ¿Alguna deuda? Claro, y esa deuda, ¿cómo se ¿Embargo? refleja? Esa deuda, por ejemplo, ya, si yo tengo una propiedad, ¿cierto? Pido un crédito en el Pero banco y ese alguna crédito, yo voy a Una tener una contribución, hipoteca, hipoteca, una claro, hipoteca. una voy a tener hipoteca. una hipoteca. Y ese va a ser un gravamen que va a tener esa propiedad, Mm. ¿ya? O Y sea, lo que mismo, por no se puede ejemplo, si vender esa propiedad, claro, o sea, tengo que terminar de pagar la propiedad completa, pido el alzamiento de esa propiedad y ahí voy a poder venderla, ¿ya? Es como cuando, Entonces, profe, una consulta, es cuando uno se compra como un departamento y en mi caso, comprarme un departamento y me dice, no me lo puedo comprar porque tengo que decir, la señora me lo puede vender teniendo la S de aseo que está impaga y si ella no paga no puedo comprar la propiedad. ¿Una cosa así? claro, pero es ¿Sí? más, por ejemplo, es más que los gravámenes son los que aparecen en el conservador de bienes raíces, que impiden vender la propiedad. ¿Y el pago a las contribuciones, deudas de contribución igual? Deudas de contribución igual, porque ahí se puede llegar a un acuerdo. Por ejemplo, se puede llegar a un acuerdo con el dueño que se pagan esas contribuciones y todo eso. Pero los gravámenes salen inscritos en el conservador, entonces, como le explicaba la otra vez, uno puede hacer la compra-venta en la notaría, pero después al momento de inscribir la propiedad, es ahí donde voy a tener problemas. Porque Cuando se hace el estudio de título, claro, entonces por eso ahí hay que hacer esos ahí estudios de título. ahí están las prohibiciones y hay que hacer los alzamientos con el abogado. Claro, entonces ahí están prohibiciones, ¿cierto? Están los gravámenes, están las interdicciones, está todo ahí en el conservador, ¿ya? Sale todo registrado ahí en el conservador, ¿ya? Pero, por ejemplo, el tema de las contribuciones, no sale, el tema de aseo tampoco, salen esos hipotecas,
todas esas cosas así salen en el registro del conservador. Ya, hipoteca y gravámenes, prohibiciones, si tienen litigio, ya, si es declarado un bien familiar, también sale ahí. Ahora incluso a las personas que tienen deudas de alimento, también se inscriben en el conservador. Cuando van a comprar. Ahí también hay, para que puedan inscribir también en el conservador, ahí también van a tener problemas. ¿Ya? Y dice después, la doctrina niega el valor a la cláusula. ¿Quién puede leer eso? Yo leo. Doctrina que niega valor a la cláusula. Argumentos. El mensaje y diversas disposiciones del Código Civil consagran la libre circulación de los bienes como una regla de orden público que no puede ser alterada por la sola voluntad de los particulares. Únicamente el legislador puede establecer las excepciones que no comprometen seriamente esa regla. En consecuencia, cuando las partes acuerdan una cláusula de no enajenar que no está expresamente autorizada por la ley, la cláusula no produce ningún efecto, es nula y se mira como no escrita. Si libremente se pudieran pactar las cláusulas de no enajenar, el legislador no habría tenido para qué autorizarlas en determinados casos. Artículos 751, 793 y 1432. 3. Tales cláusulas se oponen a diversas normas del Código Civil, sobre todo a los artículos 582 y 1810. El primero señala que se puede disponer arbitrariamente de la cosa de que se es dueño. El segundo establece que pueden venderse todas las cosas cuya enajenación no está prohibida por la ley. A contrario sensu, si la enajenación estuviere prohibida solo por las partes, sí podrían venderse. Ante este razonamiento, podría argumentarse que el contrato es una ley para las partes, artículo 1545 del Código Civil, y por ende, si se pactó la prohibición, ella también tendría por fuente una ley, de manera que no habría infracción al artículo 1810. Sin embargo, se podría contraargumentar afirmando que el contrato será una ley solo en la medida en que estuviera legalmente celebrado, artículo 1545, y que no lo estaría aquel en que se incorpora una cláusula que impida disponer al propietario, pues se coartaría una facultad de orden público y por ende no renunciable. Sí, no sé si se sigue. Vamos a ver esta parte, de ahí seguimos, Ok, que no sea perfecto. tan largo. ¿Ya? Entonces dice que en la parte dice el mensaje y las diversas disposiciones del Código Civil, ¿no es cierto? El Código Civil, en uno de los principios que también vimos anteriormente, consagra la libre circulación de los bienes como una regla de orden público. Las reglas de orden público son irrenunciables, ¿ya? Y no se pueden alterar por la sola voluntad de los particulares. ¿Ya? Dice, el legislador en este caso dice, puede establecer excepciones que no comprometan seriamente esta regla. ¿Ya? Y solamente va a tomar en cuenta cuando no afecte, en este caso, al orden público, que son reglas que son irrenunciables. Y no va a tomar en cuenta, por ejemplo, si en este caso pactan alguna cláusula, ¿cierto?, que no está dentro de la ley, se va a tomar como no escrita, se va a mirar como no escrita. ¿Ya? Profe, disculpe que le pregunte, Humbertita, pero ¿qué significa censu? ¿Censu? ¿Qué? ¿Censu? ¿A contrario sensu o no? Sí, contrario censu. ¿Qué es censu? Es que es como, por ejemplo, las normas de orden público son irrenunciables, ¿ya? Pero las pactos que son de orden privado, esas se pueden renunciar, cosas que se hacen, por ejemplo, entre las partes. Nosotros podemos hacer un contrato entre las partes
esa uno puede renunciar, pero hay cosas que son de orden público, que son públicas, que son irrenunciables. ¿Ya? Y eso O sea, que ya. están las de orden público y que son irrenunciables, y las de orden privado sí se pueden renunciar. ¿Ya? Y también Yo habla pensé que... censurada. ¿Ah? Pensé que la palabra fuera censurada. Contrario a Ah, no, censurado. no, pero significa eso. Significa eso. Sí. ¿Ya? Entonces, aquí en todo lo que hemos visto hasta ahora, habla de las cláusulas de enajenar que son tomadas en cuenta, ¿cierto? Y algunas que no se mirarán como escritas cuando no lo establezca la ley, cuando no sean autorizadas por la ley. ¿Ya? Eso más que nada dice porque al final la doctrina es como el estudio que hacen ciertos autores, ¿cierto? Como para dejar más claras estas cláusulas. No sé si la dejarán tan clara. Ya, después sigue el artículo 53. ¿Lo puedes leer? Ese que faltaba. El artículo 53 del reglamento del registro conservatorio de bienes raíces se limita a permitir una inscripción sin señalarle efecto alguno, y en todo caso se trata de una disposición reglamentaria que no puede prevalecer ante normas legales y el espíritu de las mismas, manifestado en su historia fidedigna. Los partidarios de la primera doctrina refutan este argumento, señalando que el mencionado reglamento fue dictado en virtud del artículo 695 y que, por ende, tendría carácter de decreto con fuerza de ley. Ya, dice, la doctrina que niega el valor a la cláusula concluye que ésta adolece de nulidad absoluta por recaer sobre un objeto ilícito, el cual es impedir la libre circulación de los bienes. ¿Ya? Entonces acá dice, ¿cierto?, que es un objeto ilícito, que adolece de objeto ilícito, porque impide la libre circulación de los bienes. ¿Ya? Después siguen otras doctrinas. Ya. Después dice, doctrina ecléctica que reconoce el valor a las cláusulas de no enajenar relativas. Ya aquí faltan estas dos doctrinas nomás y empezamos con otros temas. Profesora, una pregunta. Dice la doctrina ilícita, ¿por qué la impedía? Lo que pasa por objeto ilícito, ¿ya? Porque en el objeto ilícito, si por ejemplo ustedes van al artículo 1464, ahí salen las cláusulas, o sea, salen las cosas que no se pueden enajenar. Miren, busquen el artículo 1464. ¿Tienen el Código Civil? Profe, aquí en el ejemplo del módulo del ordenamiento jurídico, dice artículo 1464, dice número 3 y 4. Establece objeto ilícito en la enajenación de cosas embargadas por derecho judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, y de especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce en el litigio. Claro, faltan dos artículos que son los primeros artículos, que falta el 1 y el 2 ahí. Profe, ¿cuál artículo era? Disculpe. 1464. El artículo 1 prohíbe enajenar cosas que no están dentro del comercio humano y de los derechos personalísimos. ¿Y el número 2? ¿Sí? De los derechos del privilegio. ¿Lo leo yo, profe? Ya. Ya dice, hay un objeto ilícito en la enajenación. Disculpe, pero es que el documento es muy pequeña la letra. Ya, no se preocupe. De las cosas que no están en el comercio, número 1, 2, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, 3, de las cosas embargadas por derecho judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. 4, de especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce en el litigio.
Eso dice el artículo Claro, 1464. claro, esto, acá hay prohibiciones, ¿cierto? De no enajenar, ¿ya? Y ahí hay objeto ilícito y ahí empieza a definir dónde hay objeto ilícito, ¿ya? Y aquí dice, la doctrina que niega el valor a la cláusula concluye que ésta adolece de nulidad absoluta al recaer sobre un objeto ilícito, el cual es impedir la libre circulación de los bienes. O sea que dentro, ¿no es cierto?, de un contrato, un acto, se impide enajenar este bien, estaría en un litigio, ¿ya? Estaría en un litigio este objeto, ¿cierto? Entonces, acá dice que podría ser nulidad absoluta de ese contrato que se realizó, ¿ya? Porque hay objeto ilícito. Porque todos esos ejemplos que vieron, ¿cierto? Hay cosas que no se pueden enajenar. Ya las cosas que están fuera del comercio humano, ¿cierto? Los derechos que son los derechos personalísimos. ¿Cuál sería un derecho personalísimo que no se puede enajenar? Que yo, o sea, no lo pudiera transferir a otra persona. Está El sol, relacionado con... el Está, aire, está relacionado, esas cosas son las que no están en el comercio, pero los derechos personalísimos están relacionados con familia, con los derechos de familia. ¿Qué creen ustedes que a ello no podría transferir? O sea, si yo tengo una obligación, por ejemplo, que es en derecho de familia y que yo no podría transferir a otra persona, que está relacionado con el interés, por ejemplo, superior del niño. Derecho de la madre. Claro, el derecho de la madre, está el derecho de alimento, que yo tampoco lo puedo llegar y transferir a otra persona, este es un derecho personalísimo. ¿Ya? Ya no va. Ya. Después tenemos la doctrina, esa es la que, ¿quién puede leer la número 3? No me importa. Me da miedo. No me quiso abrir el Zoom. No, el Zoom. La doctrina Ya, ecléctica, profesora. sí, esa, por favor. Ya, voy a leerla. Doctrina ecléctica que No, reconoce valor a las tengo cláusulas todo. de no enajenar relativas. El micrófono prendido, por favor. Siguiendo Apaguen el audio cuando la compañera lea, por favor. Siguiendo la jurisprudencia francesa, algunos autores aceptan las cláusulas de no enajenar relativas, es decir, aquellas que no imponen una prohibición perpetua o de largo tiempo y que se justifican por un interés legítimo. Así, por ejemplo, cuando se dona a un pródigo un inmueble con la prohibición de enajenar o se lega una cosa declarándose que el legatario no podrá enajenarla a fin de asegurar el servicio de una renta vitalicia en favor de una tercera persona. La prohibición relativa de enajenar no estaría entonces en pugna con el principio de la libre circulación de los bienes. Se agrega también un argumento de texto, el artículo 1126, interpretando la disposición a contrario sensu, se deduce que si se lega una cosa prohibiéndose su enajenación y ésta comprometiere derechos de terceros, la cláusula sería eficaz ante la ley. Y este principio concluyen los partidarios de las cláusulas relativas. No debe circunscribirse a los legados porque el artículo 1126 recogería una concepción jurídica general contenida en la legislación. Luego dice, la jurisprudencia en algunos casos ha aceptado la validez de la estipulación por tiempo determinado y prudente y con justificado motivo. En otras ocasiones la ha rechazado, de manera que no existe unanimidad en las sentencias. En cuanto a la sanción, en caso de infringir la cláusula relativa, sería la indemnización de perjuicios a que resulta obligado quien enajena la cosa. Si no puede deshacerse lo hecho, se produce el efecto de una obligación de no hacer, porque tal sería el carácter de la cláusula de no enajenar. Y si
Y si se trata de un contrato bilateral, se aplica el artículo 1489. Se resuelve el contrato que contiene la cláusula por incumplimiento de la misma con indemnización de perjuicios. Atendiendo a esto último, se dice que la cláusula implica una verdadera condición resolutoria que opera cuando el obligado a no enajenar enajena. Entonces, respecto al tercero adquiriente, le alcanzarán o no los efectos de la resolución de conformidad a lo previsto en los artículos 1490 y 1491. Será determinante en tal caso si el tercero estaba de buena o mala fe. Eso dice esa doctrina. Ujú. Claro, esta Oh, jurisprudencia, ¿cierto? Profe, ¿Ah? profe, ahí dice entonces, si nosotros firmamos una promesa de compra y venta y resulta que la casa después tenía prohibición, ¿y nos pueden demandar entonces por firmar la promesa de compra y venta si tiene prohibición? ¿O se puede sacar mientras en el tiempo que nos dan para que se active paguen el crédito hipotecario, nosotros la podemos hacer el alzamiento? Claro, lo que pasa es que generalmente uno se pone de acuerdo en ese caso con la persona que va a comprar, ¿cierto? Y se tiene que hacer el alzamiento antes. O se ponen de acuerdo y dice, porque se ponen de acuerdo con el banco en sí, que le descuentan a la misma persona que está comprando, ¿cierto? Le descuentan ese monto, se paga el banco y ahí se hace el alzamiento. El tema es que si no está el alzamiento de la propiedad, no te van a dejar hacer la inscripción en el conservador. Sí, pero esa prohibición es la que uno liquida la deuda con el banco, la que usted me está diciendo. Claro, sí, ese es un gravamen suponte que tiene, que es la hipoteca, pero estas son cláusulas. Cláusulas, por ejemplo, de no enajenar, que puede ser en una donación, eh, en un usufructo, en ese tipo de derecho, ¿ya? En la compraventa sería como un poco rebuscado que pusieran una cláusula de no, por ejemplo, una prohibición de no vender. Como, ¿me entiendes? Porque esta cláusula la colocan, que no se puede realizar esta transferencia, ¿ya? Pero Ah, ya, entonces usted la está pueden pactar hablando, las partes. entonces usted está hablando como de un usufructo o de donación Claro. que no se puede borrar el alzamiento. Claro, que dicen, por ejemplo, que te dice la persona, el donatario, dice ya, esto te lo doy en donación, pero tú no vas a poder enajenar. O sea, yo, por ejemplo, te dono a ti una casa, ¿cierto? Pero te pongo una cláusula, no, ella no va a poder enajenar. Entonces, la discusión que hay, que dice, pero si ella ya recibió esa donación, ella va a tener todas las facultades, pues va a tener la facultad de usar, gozar y disponer. Entonces, ella puede vender esa casa. ¿Ya? Entonces, por eso hay esa discusión. Entonces, a ti, si tú no puedes vender esa casa, entonces ahí está el principio de la libre circulación de los bienes. ujú. ¿Me entiendes? Va más que nada como por ese lado, porque el tema de la compra-venta igual puede haber algún acuerdo. Eso se puede, por ejemplo, como sanear. Pero cuando a ti te hacen una donación, una persona te hace una donación y te pone esa cláusula ahí, ¿cómo después tú puedes sacar esa cláusula? Es más complicado, porque, por ejemplo, si se paga en este caso, en la compraventa, si se paga la propiedad, se pide el alzamiento, ¿cierto? Y se inscribe el nombre de la otra persona que está comprando. Se puede dar solución al tema, pero en este tema, si a ti te hacen una donación, ¿cómo podrías solucionar el tema este? Si te ponen una cláusula que no vaya a poder vender nunca. Sí, no podría vender nunca porque ya tiene esa condición. Tendría que Claro, revocar eso. Ujú. claro, entonces el tema de la compra-venta es un tema solucionable, se paga, se hace el lanzamiento, Sí, pero acá por eso está esta discusión porque dicen, están prohibiendo la libre circulación de los bienes, si ponen esa sí, cláusula, ¿ya? Porque no puede ser algo como perpetuo por siempre, exactamente. ¿se entendió? Ujú. Sí, ¿Sí? sí, pero por Sí, ejemplo, en ese caso fuera, por ejemplo, no sé, pues estoy divariando.
Pero, por ejemplo, que Farca haya donado cierta cantidad de dinero, o a lo mejor haya donado un cierto lugar, por ejemplo, para hacer una Teletón, un centro, pero puso ¿Ya? una cláusula de que eso jamás se iba a poder vender. ¿A eso se refiere? Claro, sí, a eso Ahí se vendría refiere. porque él donó, po. Él donó ya, Claro, ¿cierto? Y ya se sí, construyó, pero él puso que lo que se construya con su dinero no se puede vender, porque es como claro, uso, entre comillas, como para uso común. Pero claro. ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que dice usted? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a veces motivo hay un terremoto y se destruye? Y necesitan, ¿cierto?, vender eso para trasladarse a otro lugar y poder reconstruir. Ahí sí podría ser la discusión, ¿cierto? Claro, sí. Sí, porque aquí dice, por ejemplo, en este caso habla de la jurisprudencia, que son sentencias, ¿cierto? Aquí dice la jurisprudencia en algunos casos ha aceptado la validez de la estipulación por tiempo determinado y prudente y por motivos justificados, ¿cierto? Motivo, Y en sí. otras ocasiones la ha rechazado de manera que no existe unanimidad de Unanimidad en la sentencia. Entonces, sentencia. no hay que todas las sentencias sean a favor o todas las sentencias sean en Sí. contra. Es dependiendo la situación que van a, ¿no es cierto?, va a salir una sentencia. Por lo decía, por los diferentes tipos de ejemplos. Como decía ella, si la Ya. cosa se destruye y necesitan Sí. venderla, a lo mejor ellos Ujú. van a, esa sentencia se va a dictar a favor, ¿ya? Porque hay un motivo justificado para eso. Sí. Y en el Ya, caso de pero patrimonio, me refiero a como patrimonio nacional, cuando están estos edificios o estas casas que son traspasados como patrimonio cultural, ahí claro, pues ahí tampoco entonces tampoco se podría vender, pues. claro, ahí no se podría. Ahí en ese caso tampoco se podría, Mm. pero igual se puede pedir, ¿cierto? O en el caso de motivos justificados también, porque puede que, no sé, vayan a hacer un camino por ese lugar, ¿cierto? Que también es como que va a ser algo público, o se quieren construir un hospital. Entonces, dependiendo del motivo, va a ser si el motivo es justificado, ahí se va a determinar, ¿ya? Pero eso más que nada, estas son discusiones que se realizan, que unos dicen, sí, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ciertas situaciones, yo sí, otros no, ¿ya? A eso más que nada se refiere. Entonces, uno después, no sé, uno puede buscar, por ejemplo, en el código y puede decir en el código, no, pero en el código sale esto escrito, ¿ya? Entonces ahí entran en discusión, ¿ya? De los diferentes puntos de vista que ven y ahí cómo lo justifican con la ley. Ujú. Hagamos un descanso. Ay, sí, gracias. Ya, Sí, profe, estábamos sí, entretenidos. Y porque ya para cenar algo. Es Gracias, profesor. justo y ya, Profe, necesario. quería hacer una sí, consulta, disculpe, antes que se ¿eh? vaya. eh, a todo, como dijo mi compañera, el ejemplo, tampoco se puede traspasar, ¿cierto? No se puede, la propiedad tampoco no se puede eh, traspasar, o sea, traspasar a otra persona, Transferir, sí, transferir. Ya. claro, ya, Eso, pero esos profesora. tienen que ser casos con una justificación, ¿cierto? Con un motivo. Y entonces por eso dice que hay sentencias como a favor y sentencias en contra en esta situación. No hay como que sean sentencias unánimes, que todas, no, esto se acepta, esto se acepta, esto se acepta. No, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Ya, entonces a las 8 son las 8:05, a las 8:20, Ya, ahí ok. revisamos. Gracias. Ya. Listo. Profesora, disculpe, tuve problemas en internet, me botó hartas veces. ¿En qué página van para retomar cuando Sí. volvamos? Vamos a iniciar la página 23. Ah, ok, 23. ya, vale. Vale, vale, gracias. Ya, listo. Compra tu primera propiedad en Chile con 0 pesos. Hola chiquillos, ¿cómo están? Me pillaron tomando té, lo voy a dejar acá.
Bueno, los invito a conocer esta casa que queda en la comuna de La Reina. Es un barrio residencial, el cual tiene colegios, locomoción Z y también tiene parque para los niños. Es muy seguro este lugar, ya que acá no llegan personas que cargan extrañas y los invito a conocer mi hogar. O este lugar para las personas que quieren vivir en él. Como ustedes pueden ver, en esta vivienda y en esta casa es un hogar muy hermoso. Apaguen el audio, por favor. Tiene la piscina, donde tú puedes hacer las fiestas con tus familiares o amigos, y también tiene 5 dormitorios, y cada dormitorio tiene un baño, así que no vas a tener problemas si alguien está ocupando el baño. Los tengo invitados a que vengan a conocer esta casa ubicada en la comuna de La Reina, la cual tiene 5 dormitorios y 5 baños. Cada dormitorio tiene su baño propio. También tiene colegios cerca y está el metro a 20 minutos. Este barrio es un barrio residencial y no te queda la oportunidad de vivir aquí. Jenny, tienes tu micrófono encendido.
Hola, ¿llegaron ya? Sí, profe, aquí estamos. Ya, Acá qué bueno. estamos, profe. Ya. Ya, entonces vamos a seguir con el contenido pasivo del derecho de propiedad. ¿Ya? Vimos la doctrina, ¿cierto? El valor de la cláusula de no enajenar, las relativas. Y ahora vamos a seguir con el contenido pasivo del derecho de propiedad. Acá tenemos las obligaciones reales, las cargas reales y la responsabilidad por la propiedad. ¿Ya? Dice, las obligaciones reales son aquellas que incumben al propietario o poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo. Ejemplo, contribuir en las expensas de la construcción, conservación y reparación del cerramiento. ¿Ya? Pero en este caso habla de la conservación, ¿cierto? Y la reparación. ¿Ya? Después tenemos las cargas reales, que son gravámenes de carácter periódico que nacen de la ley o de un contrato y que pesan sobre el que es dueño o poseedor de la cosa. ¿Ya? Estos son gravámenes entonces, pero son de carácter periódico. ¿Ya? Pagar impuesto territorial, ¿cierto? Pagar derechos de aseo, pagar gastos comunes en el caso de que sea una comunidad. Después tenemos la responsabilidad por la propiedad. La ley impone una responsabilidad específica al propietario de una cosa. Tenemos 4 casos. Responsabilidad del dueño de un animal, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sería la responsabilidad aquí? ¿Cómo sería un caso de la responsabilidad del dueño de un animal? ¿Qué responsabilidad tiene el dueño de un animal? Por ejemplo, de Porque un perro. el aseo, por ejemplo, si es que uno saca a pasear por ahí, El cuidado, vacunarlo, darle Ya, alimentación. pero aparte de eso, algo que pueda perjudicar a una tercera persona. ¿Qué ¿La venta? responsabilidad tendría yo? ¿Mm? ¿La venta? Muerde O a que, por alguien. ejemplo, o que mordiera a Claro, alguien. que muerda a alguien, ¿ya? eso. Ahí yo tendría una responsabilidad, ¿cierto? Porque en este caso habría una tercera persona que se le produjo un daño, ¿cierto? Entonces yo como responsable, o sea, yo tendría que tener tengo responsabilidad en ese caso, en esa situación, Que ¿ya? Porque yo provoca un soy, accidente, puede Una ser. tenencia responsable. claro, una tenencia responsable porque yo soy la dueña el dueño en este caso, de ese animal, entonces tengo que tener una responsabilidad cuando se produce algún perjuicio a una tercera persona, En ¿ya? ese caso, por ejemplo, que se me escape y que produzca un accidente. Claro, o que muerda una persona, Profesora, ¿ya? eso también ¿Mm? va con respecto cuando los animales no están vacunados con la vacuna antirrábica, que aunque no tenga rabia el perro, la persona que mordió el perro se tiene que inyectar igual durante 3 semanas para poder comprobar sobre la mordedura del perro. Es una tenencia Claro, responsable. Ahí sí, uno tiene facultades porque lo siguen vigilando la persona, la dueña del animal. claro. Entonces ahí, ¿qué pasaría? A lo mejor tú perderías el tiempo, ¿cierto?, de trabajar, va a tener que comprar remedio, atención en el médico, ¿cierto? Hay muchas cosas que la otra persona tiene que hacerse cargo. O sea, si es responsable del animal, ya tiene que hacerse cargo en este caso de la persona que sufrió un perjuicio, ya un daño, ya. Está la responsabilidad del dueño de un edificio que amenaza ruina. Claro, en el caso, por ejemplo, que ya hay un edificio en ruina, ¿cierto? Que eh, cuando hay un edificio así, tienen que eh, prevenir a las personas, ¿cierto? Que hay peligro. Ya en el caso de que también daña a una persona, a un tercero, también va a tener responsabilidad en eso. ¿Ya? Está la responsabilidad de quienes, ¿eh? Sí. No, en el caso de las casas abandonadas y que digamos, cause un problema por problemas, digamos, de delincuencia, en fin, y el dueño no se hace cargo de esa casa. ¿También hay una responsabilidad?
Claro, pues ahí tendría que, por ejemplo, en el caso se podría pedir a la municipalidad que se pudiera hacer cargo de eso, ¿ya? Ujú. De esos temas, así que al final es un tema que afecta a la comunidad, a lo mejor no Exacto. solamente a una sola persona, sino a varias personas. Ujú. Eso sucede mucho también con estas Profesora, cosas. Disculpa, ¿Mm? Me queda media hora. eh, profesora, No, que ¿Mm? todavía no hay nadie. Sí, ¿sabes que soy Gladys y me tengo que retirar porque acaba de fallecer un familiar? Y para que no me deje ausente, por favor. ya, listo, no te preocupes, Gladys, no te preocupes, ya. así que tranquila. Y ya comenzó la clase. Las Una condolencias, pena. Gladys. Sí, Gladys, una pena. Profesora, con respecto a eso, Ujú. el edificio abandonado, cuando están estos, vamos, ya, si hay un edificio que, pongamos el ejemplo del terremoto del 2010, acá en la zona central, quedaron muchas casas que eran de material antiguo, adobe y todo eso, pero los dueños ya están fallecidos y no hay Ujú. ningún heredero en esas propiedades. Ahí se llama a la municipalidad para que intervenga en eso. Ahí hay que informar, ahí ¿Mm? puede informar, por ejemplo, en este caso a bienes nacionales y como que dan un cierto porcentaje por avisar de esas casas que están desocupadas y todo eso. Con el eso no puedo salir de eso. ¿Del WhatsApp? Como la casa ocupa, profe, ¿o no? ¿Nada que ¿Qué ver? llamar ahora? ¿Te llamo? Claro, hay gente se toma esas casas, se toma esas casas y después de cierto tiempo, igual a veces puede regularizar, ¿me entiende? Pero uno puede avisar igual o dar esa información, ¿ya? Eso está claro. Y así que, un poquito. Ya, después seguimos con la responsabilidad de quienes habitan en la parte superior de un edificio desde la que se cae o se arroja una cosa, ¿ya? También aquí hay responsabilidad en los dueños, que son dueños de ciertos departamentos, si cae algo y afecta a alguna persona, también van a ser responsables, ¿ya? Pero profesora, ¿qué pasa ¿Eh? eso ya que se ha visto mucho en las noticias que en edificios de Estación Central en Santiago, muchas personas lanzan objetos y nunca se identifica a la persona, o sea, no se sabe de qué departamento. ¿Y qué pasa en ese caso? Pero en ese caso, bueno, en ese caso uno tiene que dar la información, uno tiene que requerir la información, por ejemplo, si hay cámara y todo eso, que hay un proceso de investigación y todo es como medio complicado igual, los temas que decís tú, que hay gente que lo hace con intención de dañar a alguien, ¿ya? Entonces es un poco difícil comprobarlo, pero se podría comprobar a través de cámara, una situación así. Pero hay que comprobarlo porque imagínate, yo voy a acusar a alguien, puede que me haya hecho un daño, voy a acusar a alguien, pero no sé a quién acusar. Entonces igual tengo que tener las pruebas para poder comprobar la persona que me hizo el daño, ¿ya? Pero cuando Pero son... si supongamos si en una infraestructura antigua que uno vaya pasando y cae una cornisa o una cosa así de arriba y le causa un daño perjudicial a la persona, en eso se requiere también ir a bienes nacionales, o vamos a una estructura que sea un patrimonio, una cosa así. Sí, claro, se tendría que informar, Ya, independiente que tenga cámara o no. claro. Porque si es un edificio patrimonial, obviamente que uno tendría que ir a las entidades competentes. Claro, la entidad es competente o consultar, por ejemplo, en la municipalidad, para saber quién es dueño ahí, ¿dónde crees que se podría ir? Para saber yo dónde una persona es dueña. Donde Para... poder denunciar. No, pero, por ejemplo, ¿dónde podría yo buscar esa información? Como dices tú. Yo, por ¿Al ejemplo, conservador veo una de casa raíces? en el conservador de bienes raíces. Ahí voy a saber quién es el dueño de esa propiedad.
Si tiene heredero, no tiene heredero. Ahí busco toda esa información. Ya, pero me refiero a caso, si es patrimonio, un patrimonio nacional, una cosa así. Ah, claro, ahí se tendría que ir a bienes nacionales o ¿Mm? ver ese tema con la municipalidad, ¿ya? Ya. Ok, profesora, me queda claro. Ya. Después sale la responsabilidad del dueño de un vehículo motorizado. ¿Cuándo creen que se da ese caso? ¿Qué responsabilidad de la tendría? Ah, cuando daña un tercero, pues, profe. Claro, cuando O daña un un tercero, atropello. ya. Pero si la persona que, en este caso, por ejemplo, hay una persona que hizo un daño y no es el dueño del vehículo, ¿hay quién tendría que responder? Dueño del El vehículo. dueño del vehículo. Claro, tendría que responder el dueño del vehículo por la responsabilidad civil, si hubo un daño civil, y por la Sí, responsabilidad, si hay un daño penal, ahí el chofer. el chofer, sí. Claro. Ya, y bueno, con estos casos de si hay una especie de, ya, que se hayan robado el vehículo, ¿eso igual corresponde al dueño del vehículo la responsabilidad Sí, que tiene? sí, Sí, de también igual al dueño forma. del vehículo. De cualquier forma, al dueño del vehículo. Entonces, Ya. es importante cuando vendan un vehículo que hagan la compraventa como se tiene que hacer, ¿cierto? Por la notaría y todo como corresponde. Y si el ¿Ya? vehículo ya está notificado como, como robado y después de esa notificación pasa algo, igual el No, dueño. sí, ahí igual ahí se puede apelar, porque yo hace poco vi un caso de una colega que también trabaja acá, que su tío vendió así de palabra el auto nomás a otra persona. ¿Ya? Y esta persona produjo un accidente y todo, y al final él tuvo que responder como dueño del vehículo. Ya él no dio la información por un robo, nada, pues lo que pasó que hizo la compra-venta, pero no la hizo de palabra nomás, no había ningún documento que justificara que le había vendido a otra persona el vehículo. Así que él igual tuvo que responder por los daños. Así que es importante no hacer compra-venta que sean de palabra porque después no sirve. Excepto que en el otro caso, que si se roban un vehículo, ahí tienen que ustedes avisar del robo, informar del robo para que después tengan cómo justificar que ustedes no están en el auto o lo que se produjo no es culpa de ustedes. ¿Ya? Después tenemos clases de propiedad. Según su extensión, de las facultades tenemos plena y nuda propiedad. Según su duración tenemos perpetua y fiduciaria. Según su número de titulares tenemos individual, la plural que es condominio o copropiedad y tenemos la colectiva. ¿Ya? Según su naturaleza del objeto sobre el que recae tenemos civil, intelectual, industrial, minera, indígena, copropiedad inmobiliaria, etc. ¿Ya? Y ahora vamos a ver lo que es la copropiedad. ¿Ya? La copropiedad es el derecho de la propiedad que sobre el total de una misma cosa y sobre cada una de sus partes tiene dos o más personas conjuntamente. El derecho de cada copropietario recae sobre toda la cosa y cada una de sus partes y no sobre una parte materialmente determinada de la misma. Ya esa es la copropiedad, ¿cierto? Que recae sobre un total de una misma cosa, ¿ya? Y bueno, aquí hay varias personas, varias partes o más personas conjuntamente. Ya tenemos los tipos de comunidad, que son dos grandes tipos de comunidad que distingue la doctrina romanística y germánica, ¿ya? Acá hay dos posturas, ¿cierto?, de la comunidad romanística, ¿ya? Y hay una que sigue el Código Civil. ¿Alguien puede leer la comunidad romanística? Yo, profe, Ya, descansa sobre la idea de la distinción entre parte ideal
que pertenece a cada comunero, llamada cuota o parte alicuota, y la otra misma sobre su parte alicuota. Cada propietario tiene un derecho de dominio pleno y absoluto, y por lo tanto puede disponer de ella sin el consentimiento de otro copropietario. Puede cederla, hipotecarla, reivindicarla, y sus acreedores pueden embargarla. Sobre las cosas mismas, cada copropietario no tiene ninguna propiedad exclusiva, pues los derechos de cada uno se encuentran limitados por los derechos de los demás copropietarios. En general, cualquier acto material o jurídico sobre las cosas necesita el consentimiento de todos los dueños. Ya. Entonces aquí la comunidad romanística dice, descansa en la idea de la distinción entre la parte ideal que le pertenece a cada comunero, ¿cierto? Llamado cuota o parte de alicuota, de la misma cosa. ¿Ya? Sobre su parte de alicuota, cada propietario tiene su derecho de dominio pleno y absoluto. Entonces dice que aquí en la cuota, ¿cierto? Cada propietario tiene su pleno derecho que es absoluto. ¿Ya? Entonces, sobre ese derecho puede cederlo, puede hipotecarlo, puede reivindicarlo, y sus acreedores también pueden embargarla, ¿ya? Entonces dice que sobre la misma cosa cada copropietario no tiene ninguna propiedad exclusiva, pues los derechos de cada uno se encuentran limitados por los derechos de los demás, ¿ya? O sea que cada uno de los derechos que tiene cada uno también asimismo puede limitar los de los demás. ¿Ya? Entonces, que dice que en este caso, en el caso de que quisieran realizar cualquier acto jurídico, necesitan el consentimiento de todos los codueños. ¿Ya? Eso habla la propiedad romanística. ¿Ya? Que cada uno es dueño de su alicuota, ¿cierto? Pero de su cuota nomás, no es dueño de todo. ¿Ya? Y cualquier acto que se quiera realizar van a tener que tener la autorización de los otros codueños. En el caso de que, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de una comunidad, ¿ya? Profe, Que, ellos no se rigen a ningún artículo, los romanistas. No, son, ¿cómo se llama? Estas son doctrinas que se hacen, ¿ya? Ah, Pero ya. lo que pasa es que la comunidad, ¿cierto? Son varias personas que son dueñas de un lugar, ¿ya? Ya. Como un Entonces, terreno. Profesora, eso sería el ejemplo, por ejemplo, el caso de los edificios, más que nada, donde Con cada las propietario parcelas, tiene una En los claro, limitación. terrenos, creo yo. sí, en los Ah, terrenos más que todo, sí, Sí, porque, por el terreno. ejemplo, claro, en los en los terrenos terrenos. más se da, claro, porque acá se forma una comunidad. Los de los edificios, cuando tienen un condominio, esos no son comunidad, son como copropietarios. copropietario, ok, esta es la Sí, diferencia. Ajá. sí, esa es la diferencia. Pero sí, por ejemplo, en este caso, cada uno va a ser dueño de su cuota, ¿cierto? De su parte, pero a la hora de que alguno de ellos quiera, no sé, realizar algún acto, alguna celebración del total, va a tener que tener la autorización de los otros comuneros, Ujú. ¿ya? Si quiere venderlos, cuando se toman los paños y se les vende al serbio, cuando son toma y son paños, entonces son tres dueños y uno de los tres quiere vender y los otros dos no quiere vender, una cosa así. Claro, sí, una cosa así, sí, porque ahí se forma una comunidad, ¿ya? Está la comunidad Ok. en el Código Civil, dice, la doctrina nacional estima que nuestro código adopta fundamentalmente la concepción romanística de la comunidad. El código dedica un título especial a la comunidad a la que trata como un cuasi contrato. Nada dijo el código acerca de la materia relativa a la administración de la cosa en común. Aunque no esté expresamente establecido, se entiende que nuestro derecho rige ius probandi,
o sea que tiene que ser probatorio, en que cualquiera puede oponerse a que en la cosa se ejecuten actos jurídicos o materiales que consiste en la facultad que cada comunero tiene de impedir las actuaciones de los copropietarios de la cosa en común. Se denomina también derecho de veto, ¿ya? Entonces, aquí en este caso de lo que veíamos, ¿cierto? Van a necesitar, si quieren realizar algún comunero, un acto material o jurídico de la cosa, van a necesitar el consentimiento de todos los otros codueños, ¿ya? Ya, y ¿ustedes saben lo que es un cuasi contrato? Un contrato que no es perfecto, es imperfecto. El cuasi contrato, ¿alguien tiene el Código Civil que lo lea? Mire, los cuasi contratos están en el artículo 2304. Ahí sale la definición que es un cuasi contrato, para que les quede más claro. ¿No tienen el código? Profesora, ¿Eh? el cuasi contrato es cuando se hace que dos o más personas vienen a ser dueños de una misma cosa sin contrato alguno o solo a causa del mero hecho, una cosa así. Mira, lo voy a leer, para que les quede más claro. Ya, mira. Dice, cuasi contrato de la comunidad, artículo 2304. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado una sociedad o celebrado una convención relativa a la misma cosa de una especie de cuasi contrato. ¿Ya? Entonces, el cuasi contrato se da más que nada en los temas de sucesiones, de que dejan un legado, ¿cierto? En una situación, en una sucesión dejan un legado y este legado se lo dejan a dos personas. ¿Saben lo que es un legado? ¿Una herencia? Ya, una herencia, pero dentro de esa herencia, que la herencia es universal, Un ¿cierto? legado es ¿Eh? es una cosa, por ejemplo, cuando uno deja a ver, ¿cómo es la palabra? Es cuando uno deja ¿cómo se dice? De manera más fácil, es cuando uno deja su huella, deja una consecuencia de algo. ¿Un Claro, testimonio? un legado es algo importante, por ejemplo, algo como importante para la persona, ¿cierto? O sea, algo que se deja o El transmite a los legado, sucesores. Claro, mire, el legado, profesor, es cuando yo le dejo cierta parte de la herencia a alguna persona en específico sin tener, o sea, con el testador a favor de alguien. Yo le dejo, somos a mi hijo o un bien grande y tengo más heredero, otro hijo. Entonces, y esta decisión debe ser respetada por los herederos. Somos si yo tengo campo y le dejo ya un tractor a mi hijo de parte de mi herencia. Esa parte puede ser respetada por los herederos, ¿no es cierto? O sea, porque yo lo estoy testando que ese tractor va a ir específicamente a esa persona. claro, es algo como importante para la persona. A lo mejor para esta persona tenía mucha importancia ese tractor, ¿cierto? Y dentro de la sucesión, ¿cierto? De una herencia que puede ser universal, ¿ya? Ahí la persona deja algo específico que es el legado, que dice, ya, mire, le voy a dejar este tractor a Hernán y a Juan. Entonces después Hernán y Juan van a tener que vender ese tractor y se lo van a repartir. Pero ese legado es como algo específico, algo importante para la persona, ya dentro de la herencia. Como la joya y cosas así, ¿o no? Claro, Tampoco. sí, sí, también pueden ser Y el algo importante, pero algo y el específico. estar testado no tiene ninguna implicancia los otros herederos, po, No, obviamente. claro, Al estar testado ya Pero, no pueden reclamar los otros herederos. claro, pero sí, tendría pero que ser algo como, puede ser de valor sentimental, ¿cierto? ¿Sí? Algo así. O Que podría también ser puede ser una un joya de dueño la de un madre, una restaurante cosa y así. que se lo deja después a sus hijos.
Viene un legado de cuando uno deja una responsabilidad a la persona. Entonces, eso, la comunidad de una cosa universal, dice, o singular, entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado una sociedad. ¿Ya? No hacen sociedad, no hacen nada, ¿cierto? Entonces hizo una celebración o una convención en cuanto a la misma. ¿Ya? Eso solo sería como un cuasi contrato. ¿Ya? Entonces, tenemos la fuente de la indivisión. ¿Ya? La comunidad puede tener, o sea, la comunidad puede tener por causa de un hecho la voluntad y en este caso la ley. ¿Ya? ¿Quién puede leer el hecho de la fuente de la indivisión? Yo lo leo, profesora. Ya. El hecho más frecuente que da nacimiento a una comunidad es la muerte del causante que origina la comunidad hereditaria. Cuando hay dos o más herederos, la indivisión nace de la voluntad, ya sea de un sujeto, como en el caso de un testamento, por ejemplo. Si el causante deja el legado sobre un inmueble o a dos personas, ya sea de dos o más sujetos, como en el caso de un contrato, si dos o más personas adquieren en común una cosa por cualquier título de dominio seguido de la tradición. La indivisión por fuente legal puede citarse el de los bienes afectos al uso común en los edificios o conjuntos habitacionales acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Sigo leyendo? Ya. ¿Ya? Derecho de los copropietarios. Se distingue entre actos jurídicos que puedan realizarse respecto de la cuota parte y los actos materiales de uso o de goce que pueden hacerse sobre la cosa común. Cuota parte es la porción ideal determinada o determinable que cada comunero tiene en la cosa común. Las cuotas pueden ser iguales o desiguales si no consta lo contrario, se reputan iguales actos jurídicos que los comuneros pueden realizar sobre sus cuotas. Cada copropietario es considerado dueño exclusivo de su cuota parte. Pueden disponer de ella libremente por actos entre vivos o por causa de muerte. Pueden arrendarla, cederla, hipotecarla, reivindicarla y además pueden ser embargada por sus acreedores. Actos materiales que el copropietario pueden hacer sobre la cosa común. Cada comunero puede servirse para su uso personal de las cosas comunes con tal que las emplee según su destino ordinario y no entrave el justo uso de los demás comuneros. Ya. Vamos a llegar hasta acá, ¿cierto? Y la próxima semana vamos a explicar toda esta parte en la que quedamos. ¿Ya? Profe, ¿Mm? una consulta, ¿esto te lo va a subir a la plataforma para estudiar el fin de semana? Sí. Sí, Ah, lo voy ya. a subir. Pero Así ustedes grabado. tienen los apuntes. Los apuntes igual se mandaron ahí al... Sí. Y la Es clase, que yo, sí, sí, yo no, también. no- Sí, Ya. la Profe, clase yo ahora creo que... tenemos la prueba. Sí, tienen la prueba a las 10. La clase va a estar subida mañana porque se tiene que transformar a MP3, MP4. ¿Ya? Entonces hay que bajarla, transformarla y ahí la suben. ¿Ya? Ah, ya. Ah, ya, ok. Para tener claro, para tener viernes, sábado, domingo, para Sí, estudiar. no, sí, tienen que estudiar nomás, no se preocupen. Listo. Ya, profe, Están- gracias. Ya, así que tranquilo. No entren en pánico. Ya voy a pasar la lista entonces. Alexis Álvarez. Está Alexis. Fernando Araneda. Presente. Ya. María Arias. Presente, profe. Paola Barraza. Presente, profesora, presente. Ya. Catherine Canio. Catherine. Perdón, presente. Ya. Sergio Antonio. Presente.
Gabriela Cornejo. No, Gabriela no está. Gonzalo Fuenzalida. La Gladys se fue. Sí. Alicia Yo- González. Alicia la vi. Parece que tenía problemas para entrar. Ya le voy a poner un puntito. Presente. Ah, ya, listo. Constanza Lizama. Presente. Enzo Martínez. Enzo Martínez. No. Catherine Medina. Catherine Medina. No está la Catherine. Catherine Medina. Jennifer Montesino. Tampoco. Después sigue Alicia Navarrete. Profe, estoy acá que estaba en otra cosa. ¿Quién es? ¿Jennifer? Jennifer, sí, Montesino. Ah, ya, vale. Jennifer, ya. Después Alicia Navarrete. Presente, profe. Israel Navarrete, su hermano, ¿o no? Sí, Vino. pero no sé si está. No tengo idea. No, parece que no. Israel Navarrete, porque dijo que iba a participar los jueves. Claro, no supe nada hoy día de él. Ya. Iraida Olivero, la Iraida también estaba. Sí, presente, profesora. Ya, Iraida. Patricio Palma, Presente. Jessica Peña, también está Jessica. Sí, presente. Iris Pizarro, Presente, profe. Francisca Polanco, Francisca no está. Marianela Ramírez, la Marianela parece que está enferma, me avisó. Ariane Santana, no la. Ariane, sí, Ariane Santana, ella es la que está enferma. La Ariane. Débora Sepúlveda, la Débora Presente, ingresó profe. varias veces ingresaste varias veces y te salías de la sesión. Se va la señal acá Ah, donde por estoy. eso. Sí, pero sí está ahí. Yo igual me salí varias Sí, me veces di de la cuenta. sesión porque se veía la señal. Marisela Soto. Ah, Marisela Soto. Felipe Vergara. Presente. Ya, Felipe. Ya, ahí estamos entonces. ¿Tienen alguna duda de la prueba? Profesora, Mm. ¿Va a entrar dominio? ¿Igual él está en la prueba? Sí, pues la próxima sí. En la del jueves, del próximo Ah, ya. jueves va a entrar dominio. ¿Ya? Ahí Ah, va a ok. entrar, Listo, va a entrar ya, todo perfecto. la siguiente clase también vamos a seguir con dominio. ¿Ya? Ahí van a entrar esas materias. Ahora profesora, solamente va a ser el disculpe. módulo 3 nada más, ¿no es cierto? Sí, ahora solo el módulo 3 de Derecho Procesal. Todo lo que vimos de procesal, eso solo entra eso. Ok. Profesora, dime. buenas tardes. Disculpe, mi Buenas nombre es tardes. Macarena Morgado. No pasó lista, no estaba yo en su lista. Macarena, sí, dije Macarena Morgado. Macarena Ah, Morgado, sí. ya, aquí Ya, estoy ya. presente. Oye, tengo la otra clase que no está ahí, la Lo que pasa asistencia. es que, lo que pasa es que yo ingresé recién hoy día. Ah, ya. Sí, me dijeron que empezaba el curso hoy día, como 6 de junio. Mm, no, llevamos harto de clase, pero igual yo puedo ver el tema de la asistencia. Ya, en todo caso igual me ¿Ya? voy a comunicar con la persona que me hizo el trámite, porque a lo mejor puedo haber ingresado mal también yo a la clase, a lo mejor hay otro curso nuevo, no sé. Porque si A van lo muy mejor. avanzados, la verdad es que igual me he perdido clases anteriores, no me informaron eso a mí. Me dijeron que Sí. empezaba hoy día nomás.
Ya, mira, voy a ver, Profesora, ¿cuál voy a hoy día preguntar por tu empezaba tema? el curso de Sí, jurídico y notarial. sí, Sí, de jurídico 1 y era, notaría 3. sí, que Pero en el, eran 2 por 1. sí, el notaría 3 se lo están terminando ya. Ahora empezaba jurídico 1. Hoy día empezaba jurídico 1. Claro, pues tendrías que ver ese tema porque si no, no sé, lo que te convenga más a ti. Sí, yo lo voy a ¿Ya? conversar, voy a preguntar a la persona que me hizo el trámite con la que me estoy comunicando para ¿Ya? que me quede claro. ¿Ya? No hay problema. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Listo. Profesora, ¿qué hora va a estar disponible la prueba y ya está disponible? Sí, pero a las 10 de la noche. A las 10, hasta las 10 de Sí, la noche de mañana. hasta las 10 de la noche de mañana. Ya. ¿Ya? Ok, profesora, que tenga buena noche. Ya igual. Chau, Que chau. les vaya Chau, bien, compañeros, que les vaya bien a tranquilo. todos. Gracias, Entremos en chao. Buenas pánico. noches, Gracias, buenas nos noches. Sí, Tengan buen fin no de entren semana, en, no compañeros. entren en Chao. pánico, por favor. Disfruten el fin de semana. Sí, disfruten el fin de Gracias. semana y no entren en pánico. Descansen Sí, descansen. Ya nos vemos. y estudien. Sí, ya estudien. Sí. Sí. Chao, buenas noches. mes de noviembre, 4 ciudadanos por los delitos de violencia se fue programado. Se le circula el tren de Aragua